Buen día, jóvenes y señoritas, un gusto poder saludarlos de nuevo. Nos vamos a ubicar en nuestra guía y vamos a ubicarnos en la clase correspondiente a la civilización azteca y sus principales aportes. Hace 8 días vimos lo relativo a la civilización maya, los principales aportes, cuestiones muy básicas, pinceladas muy básicas. El día de hoy vamos a llevar a cabo también los principales aportes de la civilización azteca, exclusivamente cosas muy básicas, muy esenciales y muy principales que ustedes como estudiantes deben de saber. Para el efecto vamos a encontrar que la civilización azteca fue una de las civilizaciones más avanzadas, construyendo sofisticadas ciudades. Fue conformada por cerca de 15 millones de personas, dividida en 500 comunidades, así es como lo marca la historia. Esta civilización se formó a eso del siglo XV y siglo XVI. De este imperio quedó lo que se conoce hoy como México. Vamos a encontrar las características de la civilización azteca. Y dentro de las características de la civilización... pero antes vamos a relatar que el imperio azteca, como también conocido, se extendió por una gran parte de Mesoamérica, limitando con los mayas al norte y con los purépechas al sur. También se constituyó el idioma oficial de México de la civilización maya fue el náhuatl. Actualmente en México todavía se sigue conservando ese idioma, el náhuatl, como uno de los principales idiomas y es considerado el verdadero lenguaje mexicano. De hecho, en algunas regiones todavía algunas veces se habla. Ahora sí vamos a caer en lo relativo a las características de la civilización maya, empezando con la sociedad azteca. La sociedad azteca la vamos a encontrar dividida en 5 grandes civilizaciones y la vamos a encontrar con los emperadores, con los nobles, los plebeyos, los siervos y los esclavos. La sociedad azteca era muy predominante y tenía divisiones de cada uno de sus estratos sociales. Vamos a empezar con el emperador. Dice que está ubicado en lo más alto de la civilización. Él era el jefe político y militar. Tenía una contraparte que era el jefe religioso. Existía, por ejemplo, el jefe que era el que mandaba y existía el jefe religioso o el jefe que se dedicaba a la religión. Los dos eran elegidos por un consejo de ancianos, que es esto, que existían 12 personas, que el consejo de ancianos normalmente en la civilización azteca se constituía por 12 personas que elegían al encargado o al jefe político y al jefe religioso. Estas personas tenían que ser muy conocidas, tenían que ser personas que tuvieran mucho conocimiento. Vamos a ver en el número 2 a los nobles, y es el grupo más alto de la sociedad. Eran caballeros que podían tener tierras, que no pagaban impuestos y que podían tener varias mujeres. O sea, si ustedes estaban en la civilización azteca y ustedes eran nobles, ustedes tenían esos privilegios y sobre todo esos derechos. Vamos a ver al número 3, que son los plebeyos, y eran conformados por la mayor parte de los aztecas. Se dedicaban principalmente a la agricultura. Debían pagar todos sus impuestos como lo regían ellos. No poseían tierras, ellos no tenían derecho a tener tierras, vivían en casas muy pequeñas, casas que tenían lo esencial, y los hombres debían servir al ejército. ¿Qué quiere decir? Que los plebeyos eran aquellas personas que se dedicaban a trabajar en la agricultura, que tenían que pagar sus impuestos completos. Ellos no tenían ningún privilegio, que no tenían tierras, que tenían una casa muy pequeña, muy pequeña, en la que ellos tenían que vivir, y exclusivamente que tenían que servirle al ejército. Si no servía usted al ejército por un cierto tiempo, pues lo mataban, así de sencillo. El número 4 son los siervos, y se dice que los siervos se dedicaban a trabajar la tierra para los nobles. Entonces, los siervos prácticamente eran
los esclavos de los nobles, así de sencillo. Y los esclavos considerados los endeudados que no podían pagar sus deudas a lo que había, y por eso era que los capturaban. Entonces los esclavos era porque tenían deudas que no podían pagarlas, que no pudieron pagar esas deudas, entonces ellos fueron capturados y fueron hechos esclavos al servicio tanto de los nobles y en determinado momento por el emperador, por los emperadores. Dentro de la economía de la civilización azteca, su sistema económico se basaba en el trueque. ¿Qué es el trueque? Yo tengo un marcador y usted me va a dar 2 lapiceros. O sea, esto vale más que los 2 lapiceros, por supuesto, pero el trueque era ese. Aquí se consideraba una sociedad precapitalista. Desde acá empezó el capitalismo y acá por eso se consideraba una sociedad precapitalista. Las compras se realizaban con granos de cacao. Por ejemplo, una liebre era intercambiada por 30 granos de cacao. Una tela por mínimo eran 65 granos de cacao. Imagínense que por un huevo, ellos tenían que pagar 3 granos de cacao. Entonces era un trueque, o sea, usted me da los granitos de cacao y yo le doy lo que usted necesita. La agricultura también era fundamental en la economía. El maíz era una de las cosechas principales y actualmente sigue siendo la cosecha principal de México. También se cultivaba algodón, cacao, aguacate, chile, entre algunas otras cosas que ellos cultivaban. Los aztecas tenían un sistema de irrigación muy sofisticado, que les permitía cultivar en lagos poco profundos. Su economía también se basa a otras civilizaciones, a otras actividades, como es la pesca y la caza. Eran partes muy importantes dentro de la civilización. Vamos a ver ahora desde otro punto de vista. Ya vimos a la sociedad, ya vimos cómo evolucionó la economía. Vamos a hablar un poquito de la religión y la cultura azteca. Dice que la música, la ciencia, las artesanías y el arte eran muy importantes para los mexicanos. Dentro de la cultura azteca, especialmente la música, era empleada para los rituales religiosos. Los aztecas adoraban a muchos dioses, que representaban diferentes aspectos de ritos. Realizaban sacrificios humanos, de prisioneros de guerra, incluso de niños. Se sabe que en la civilización azteca se sacrificaron alrededor de millones de niños para poder, por ejemplo, que lloviera, que los cultivos fueran buenos, etcétera, etcétera. Los sacrificios eran muy comunes durante las ceremonias agrícolas. Tenían la creencia que así aseguraban una buena cosecha. Ya vieron, es lo que les digo. Ellos sacrificaban a los niños porque como los niños eran inocentes, se dice que al sacrificar a un niño las cosechas iban a ser productivas, iban a asegurar una buena cosecha. Y creían que la sangre humana y los corazones de los sacrificados le daban a los dioses fuerza y calmaban cuando los dioses se enojaban. Tenemos acá en la pizarra algunos de los dioses, y ustedes en su guía van a encontrar algunos de los principales dioses de la civilización azteca. Vamos a hablar de los primeros, los 4 que a mi criterio fueron como los más importantes. Quetzalcóatl, ustedes ya recuerdan que cuando hablamos de la civilización maya teníamos al dios Quetzalcóatl, y el dios Quetzalcóatl era el dios de la sabiduría porque él fue el que empezó a ubicar a toda la población mexicana y traerlas de un lugar a otro. Tenemos a Huitzilopochtli, que era el dios del sol. El número 3 habla de Tzaloc, que era el dios de la lluvia y también era el dios de la guerra. Y Xochiquetzal,
que era la diosa del amor. Se dice que cuando las mujeres querían casarse con un hombre, especialmente eran los nobles, acá los nobles, las mujeres le rezaban a Xochiquetzal para poder casarse con ellos. Incluso le servían sacrificios, le servían un montón de cosas más. La vestimenta también era una representación de la cultura. Las mujeres usaban vestidos que se decoraban con metales preciosos, especialmente con oro y flores. La pintura de los aztecas era de un estilo abstracto, o sea, no tenía mucha forma, que representaban sus ritos religiosos y varios aspectos de su vida diaria. Vamos a hablar ya de lo último, que son los aportes esenciales que en sí dieron los aztecas a la actualidad. Nos dieron un calendario solar. El calendario solar se llamó Xihuilt. Era un calendario de 365 días solares. Contaba con 18 meses. Cada uno tenía 20 días y aparte 5 días ceremoniales para recibir el año nuevo. A este calendario solar ya solo se fue componiendo y se fue agregando o acomodando para poder tener el calendario que actualmente tenemos. Los mayas en su momento hicieron el calendario porque los principales fueron los mayas, luego vinieron los aztecas, hicieron su calendario solar. Entonces ya la conjugación del calendario maya con la conjugación del calendario solar azteca ya hizo que existiera el calendario que actualmente tenemos en la actualidad. Vamos a encontrar también, chicos, que tenemos el sistema de numeración. Y el sistema de numeración se trata de un sistema vigesimal que se basó en el conteo de unidades de 20 que estaba representada a través de símbolos como el sol, el costal del costal de maíz, una bandera, un rombo, un punto, así sucesivamente. El sistema de numeración, recordemos que los mayas ya habían ingresado empezado a trabajar lo de la numeración, lo de los números con símbolos y con signos. Entonces ellos ya terminaron de acomodar. El número 3 nos habla del cacao. En la economía azteca el cacao fue o era fundamental porque no solo se empleaba para la preparación de bebidas y para la cocina, sino que también se utilizaba como moneda de intercambio. Y por último, la herbología medicinal. Sus estudios e investigaciones sobre la aplicación de las plantas y los extractos de las mismas que utilizaron ellos para sanar dolores, para los problemas de salud, fueron muy importantes. Desde los aztecas, la herbología ha sido muy evolutiva. Recordemos que existen plantas que son medicinales, entonces se lo debemos a los aztecas. Este es el principal aporte que los aztecas dieron a la civilización actual. Vamos a ubicarnos, jóvenes, dentro de nuestra tarea para esta semana, y la tarea de esta semana corresponde: deberá investigar investigar las principales ciudades aztecas, su ubicación y una breve reseña e ilustrar cada una de ellas. Similar a la tarea que vimos hace 8 días de las principales ciudades de los mayas, hoy vamos a hacer las principales ciudades de los aztecas. Tenemos 6 ciudades, que es Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan, Mazatlán, tierra de venados, Tlochtlán, tierra de conejos, y Ixtapan, casa o tierra del sol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que investigar dónde está ubicada. Primero, una breve reseña de la ciudad propiamente, y luego, si encontramos una ilustración, la pegamos. Si no encontramos y vemos solo en el internet o dentro de nuestro teléfono cómo estaba ilustrada, pues tratemos la manera de dibujarla y colorearla. Muchos de ustedes me han entregado trabajos muy bonitos sin necesidad de colocarme imágenes recortadas, sino únicamente dibujadas. Yo los veo la próxima semana, sin antes recordarles que las tareas me las tienen que enviar los días viernes antes de las 10 de la noche, o en su defecto el día sábado en el horario del curso. Yo los veo la próxima semana. También recordarles que si tenemos tareas atrasadas,
de una vez enviémosla. Recordemos también que debemos de colocar el número de la tarea y nuestro nombre completo, el grado, el curso y la carrera que llevamos. Y tratar la manera de ponerse al día, jóvenes. Estamos todavía con un poquito de tiempo para que ustedes puedan ponerse al día y estar de la mano con todo el grupo. Los veo la próxima semana. Éxitos en todo.